Listo, ahí arranco yo. Buenas noches, vamos a hacer la fase 4, apropiación del curso de sanidad agroforestal. ¿Listo? Como contenido Entonces, tenemos una introducción, que es un monitoreo para qué sirve y cómo se hace, unas fichas de monitoreo para plagas del roble, la estrategia utilizada en el MIP y una bibliografía. bueno, como introducción, pues la actividad nos pedía una infografía sobre un monitoreo de plagas pues, en agricultura. Vamos a explicar cómo qué es, qué lo compone, la importancia y cómo llevarlo a cabo. Y pues también hemos hecho como unas fichas eh, especificando o explicando como cada una de las plagas correspondientes a una especie en específico y pues de qué manera se puede monitorear o mitigar. En el monitoreo de plagas, de cómo es y cómo se hace, tenemos ¿qué es el monitoreo? Entonces, el monitoreo es el proceso de observar y registrar la presencia y la actividad de plagas y enfermedades en un cultivo de manera regular. ¿Para qué sirve? Em, este se destaca por la presencia temprana de plagas y enfermedades. También evalúa la densidad poblacional de las plagas. También se determina el momento adecuado para aplicar medidas de control y también evaluar la efectividad de las medidas en el control implementadas. ¿Cómo se hace? Primero hay que identificar las plagas, conocer las plagas comunes en el cultivo, usar guías de identificación. Como segundo punto tenemos que debemos seleccionar los métodos de monitoreo, trampas de feromonas, luz y color, eh, inspección visual de hojas, tallos y frutos. También tenemos el registro de datos que debemos calcular la fecha y hora del monitoreo, tipo y número de plagas encontradas, ubicación en el cultivo. Y como último punto, podemos decir que el análisis de datos, com- comparar con el umbral de acción, decidir sobre las medidas de control. Después, como ficha de monitoreo, tenemos estos plagas presentes en nuestra especie escogida en las clases anteriores y en esta igualmente, roble. Para esta está la avispilla de agallas de roble. Su nombre científico es Cynips verstusfoli. Es una himenóptera gallera de la familia Cynipidae. Afecta especies de roble, encinos, es una especie parasitaria. Se reproducen por huevos, las que causan las agallas en las hojas de roble son las larvas eh, que se producen de estos huevos, se ubican en las nervaduras en vez de las hojas de los robles. Cuando eclosionan causan la hinchazón de los tejidos de estas y forman así una galla provocando al árbol la caída de sus hojas. En los métodos de control para esta, se puede hacer uso de cámaras de trampas para monitorear la densidad de avispas en estado de larva ubicadas en diferentes zonas del árbol. Lo más eficaz para esto es el uso del control biológico con las aves insectívoras o comunes en esta especie vegetativa, tales como el carpintero bellotero, con nombre científico Melanerpes formicivorus, además de los factores abióticos que también pueden afectar la estructura de las agallas que estas avispas forman. También tenemos como una plaga el gorgojo del roble. Se le dice Curculio glandium. Es un insecto pequeño de color marrón oscuro y aproximadamente mide como entre unos 5 milímetros de longitud. Además se considera o se lo reconoce por su hocico largo y curvo. Los daños que este genera son que cuando son adultos perforan los agujeros de las bellotas del roble y depositan ahí sus huevos.
Las larvas se alimentan de las semillas, causando daños graves a la capacidad reproductiva del árbol. También, como método de monitoreo, debemos inspeccionar visualmente las bellotas en busca de agujeros y larvas, el uso de trampas y feromonas para capturar adultos y también un muestreo de hojas para buscar signos de infestación. También como acciones de control para estas plagas tenemos la eliminación manual de bellotas afectadas, la aplicación de insecticidas específicos y fomentar la presencia de depredadores naturales como aves insectívoras. Bueno, para la tercera ficha de plagas tenemos los crisomélidos. Estos son como escarabajos de las hojas. Pues estos en forma física pues tienen antenas cortas, filiformes y pues el cuerpo en general es un poco más redondeado, son de color café. Estos pues ocasionan daños en las hojas y en las semillas. Básicamente en las hojas lo que hace es perforarlas o irlas desgarrando por partes y se va propagando por todo el árbol. Cuando está en su estado de larva, pues básicamente lo que hace es atacar la semilla en germinación, esto pues ocasionando deformación y también pues perforaciones en hojas primarias. Pues para mitigar un control de daño sobre esta plaga, pues se debe tener un buen monitoreo, pues eso ayuda a tener mapeado como el estado de contaminación como de posesión que ha tomado la plaga frente al cultivo y generar planes de acción para mitigar el mismo. Pues un método de control, pues usar CEOs como primera línea de defensa, que es como una sustancia química contra insectos y funciona pues también como en roedores, en este caso pues como un insecto. También pues productos químicos, pues eso se aplica mucho en grietas, hendiduras y en lugares hay que rociarlos pues en toda la planta, ¿cierto? Esto para ayudar a mitigar pues la propagación en el resto de cultivos. Estrategia utilizada MIP para el roble. Como primera estrategia tenemos el monitoreo regular, que se encarga de inspeccionar visual y la inspección visual y el uso de trampas para detectar plagas y enfermedades. Como segundo tenemos el control biológico. Bueno, como un resumen de este sería que esta es una estrategia utilizada en la agricultura y en la jardinería para controlar las plagas de manera natural. El uso sin uso de productos químicos, consiste en fomentar la presencia de enemigos naturales de las plagas como depredadores parasitoides que se alimentan de ellas y ayudan a mantener su población bajo control. En el caso del roble, se puede utilizar de diferentes métodos de control biológico, como la liberación de insectos benéficos que se alimentan de las plagas que afectan a este árbol, o la conservación de hábitats naturales que alberguen a estos enemigos naturales. Por ejemplo, se pueden liberar insectos depredadores como mariquitas o avispas parasitoides que se alimentan de las larvas de las plagas que afectan el roble. En el control biológico, tenemos que es una alternativa más sostenible y respetuosa con el medio ambiente que el uso de pesticidas químicos, ya que no contamina el suelo ni el agua y no afecta a otros organismos no deseados. Además, ayuda a mantener el equilibrio natural en los ecosistemas y a prevenir la resistencia a las plagas y a los pesticidas. Por lo tanto, esta es una herramienta importante en la lucha contra las plagas en el cultivo de los robles y en la conservación de estos árboles. Listo, como tercer control tenemos el control cultural, pues básicamente esto nos habla de buenas prácticas agronómicas, eso para reducir la incidencia de plagas, pues básicamente lo que hacemos es tener un monitoreo de plagas, tener como un listado del cultivo que yo tengo pues en mi terreno, y irlo monitoreando, identificando fuentes de contaminación de plagas o hongos. También tener una poda adecuada en el caso del roble, pues ir
cortando como las ramas que se vean muy contaminadas para evitar la propagación, ya sea en el mismo árbol o en árboles que estén, que compartan pues el mismo campo, que estén en el mismo campo. Como última estrategia de control está el control químico selectivo, que es el uso de pesticidas, prefiriendo productos de bajo riesgo y respetando los periodos de no aplicación. En este trata de manejar la con las otras especies. Listo. Listo. Aquí tenemos las bibliografías utilizadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Fase 4, apropiación del curso de sanidad agroforestal. ¿Listo? Como contenido Entonces, tenemos introducción, que es un monitoreo para qué sirve y cómo se hace, unas fichas de monitoreo para plagas del roble, la estrategia utilizada en el MIP y una bibliografía. bueno, como introducción, pues la actividad nos pedía una infografía sobre un monitoreo de plagas pues en agricultura. Vamos a explicar cómo qué es, qué lo compone, la importancia y cómo llevarlo a cabo. Y pues también hemos hecho como unas fichas eh, especificando o explicando como cada una de las plagas correspondientes a una especie en específico y pues de qué manera se puede monitorear o mitigar. En el monitoreo de plagas, de cómo es y cómo se hace, tenemos que, ¿qué es el monitoreo? Entonces, el monitoreo es el proceso de observar y registrar la presencia y la actividad de plagas y enfermedades en un cultivo de manera regular. ¿Para qué sirve? Em, este se destaca por la presencia temprana de plagas y enfermedades. También evalúa la densidad poblacional de las plagas. También se determina el momento adecuado para aplicar medidas de control y también evaluar la efectividad de las medidas en el control implementadas. ¿Cómo se hace? Primero hay que identificar las plagas, conocer las plagas comunes en el cultivo, usar guías de identificación. Como segundo punto tenemos que debemos seleccionar los métodos de monitoreo, trampas de feromonas, luz y color, eh, inspección visual de hojas, tallos y frutos. También tenemos el registro de datos que debemos calcular la fecha y hora del monitoreo, tipo y número de plagas encontradas, ubicación en el cultivo. Y como último punto, podemos decir que el análisis de datos, com- comparar con el umbral de acción, decidir sobre las medidas de control. Después, como ficha de monitoreo, tenemos estos plagas presentes en nuestra especie escogida en las fases anteriores y en esta igualmente, roble. Para esta está la avispilla de agallas del roble, su nombre científico es Cynips foli. Es una himenóptera gallera de la familia Cynipidae. Afecta especies de roble, encinos, es una especie parasitaria. Se reproducen por huevos, las que causan las agallas en las hojas de roble son las larvas eh, que se producen de estos huevos, se ubican en las nervaduras del en vez de las hojas de los robles.
Cuando eclosionan causan la hinchazón de los tejidos de estas y forman así una galla provocando al árbol la caída de su tronco. En los métodos de control para esta, se puede hacer uso de cámaras de trampas para monitorear la densidad de avispas en estado de larva ubicadas en diferentes zonas del árbol. Lo más eficaz para esto es el uso del control biológico con las aves insectívoras o comunes en esta especie vegetativa, tales como el carpintero bellotero, con nombre científico Melanerpes formicivorus, además de los factores abióticos que también pueden afectar la estructura de las agallas que estas avispas forman. También tenemos como una plaga el gorgojo del roble. Se le dice Curculio glandium. Es un insecto pequeño de color marrón oscuro y aproximadamente mide como entre unos 5 milímetros de longitud. Además se considera o se lo reconoce por su hocico largo y curvo. Los daños que este genera son que cuando son adultos perforan los agujeros de las bellotas del roble y depositan ahí sus huevos. Las larvas se alimentan de las semillas, causando daños graves a la capacidad reproductiva del árbol. También, como método de monitoreo, debemos inspeccionar visualmente las bellotas en busca de agujeros y larvas, el uso de trampas y feromonas para capturar adultos y también un muestreo de hojas para buscar signos de infestación. También como acciones de control para estas plagas tenemos la eliminación manual de bellotas afectadas, la aplicación de insecticidas específicos y fomentar la presencia de depredadores naturales como aves insectívoras. Bueno, para la tercera ficha de plagas tenemos los crisomélidos. Estos son como escarabajos de las hojas. Pues estos en forma física pues tienen antenas cortas, filiformes y pues el cuerpo en general es un poco más redondeado, son de color café. Estos pues ocasionan daños en las hojas y en las semillas. Básicamente en las hojas lo que hace es perforarlas o irlas desgarrando por partes y se va propagando por todo el árbol. Cuando está en su estado de larva, pues básicamente lo que hace es atacar la semilla en germinación, esto pues ocasionando deformación y también pues perforaciones en hojas primarias. Pues para mitigar un control de daño sobre esta plaga, pues se debe tener un buen monitoreo, pues eso ayuda a tener mapeado como el estado de contaminación como de posesión que ha tomado la plaga frente al cultivo y generar planes de acción para mitigar el mismo. Pues un método de control, pues usar CEOs como primera línea de defensa, que es como una sustancia química contra insectos y funciona pues también como en roedores, en este caso pues como un insecto. También pues productos químicos, pues eso se aplica mucho en grietas, hendiduras y en lugares hay que rociarlos pues en toda la planta, ¿cierto? Esto para ayudar a mitigar pues la propagación en el resto de cultivos. Estrategia utilizada MIP para el roble. Como primera estrategia tenemos el monitoreo regular, que se encarga de inspeccionar visual y la inspección visual y el uso de trampas para detectar plagas y enfermedades. Como segundo tenemos el control biológico. Bueno, como un resumen de este sería que esta es una estrategia utilizada en la agricultura y en la jardinería para controlar las plagas de manera natural. El uso sin uso de productos químicos, consiste en fomentar la presencia de enemigos naturales de las plagas como depredadores parasitoides que se alimentan de ellas y ayudan a mantener su población bajo control. En el caso del roble se puede utilizar de diferentes métodos de control biológico, como la liberación de insectos benéficos que se alimentan de las plagas que afectan a este árbol,
o la conservación de hábitats naturales que alberguen a estos enemigos naturales. Por ejemplo, se pueden liberar insectos depredadores como mariquitas o avispas parasitoides que se alimentan de las larvas de las plagas que afectan el roble. En el control biológico, tenemos que es una alternativa más sostenible y respetuosa con el medio ambiente que el uso de pesticidas químicos, ya que no contamina el suelo ni el agua y no afecta a otros organismos no deseados. Además, ayuda a mantener el equilibrio natural en los ecosistemas y a prevenir la resistencia a las plagas y a los pesticidas. Por lo tanto, esta es una herramienta importante en la lucha contra las plagas en el cultivo de los robles y en la conservación de estos árboles. Listo, como tercer control tenemos el control cultural, pues básicamente esto nos habla de buenas prácticas agronómicas, eso para reducir la incidencia de plagas, pues básicamente lo que hacemos es tener un monitoreo de plagas, tener como un listado del cultivo que yo tengo pues en mi terreno, y irlo monitoreando, identificando fuentes de contaminación de plagas o hongos. También tener una poda adecuada en el caso del roble, pues ir cortando como las ramas que se vean muy contaminadas para evitar la propagación, ya sea en el mismo árbol o en árboles que estén, que compartan pues el mismo campo, que estén en el mismo campo. Como última estrategia de control está el control químico selectivo, que es el uso de pesticidas, prefiriendo productos de bajo riesgo y respetando los periodos de no aplicación. En este trata de manejar la con las otras especies. Listo. Listo. Aquí tenemos las bibliografías utilizadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.